Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Si son nuevos por aquí, les doy una calurosa bienvenida. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y todo lo que aman de sus celebridades favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de una de las parejas más queridas y seguidas del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como saben, su romance, aunque no confirmado oficialmente por mucho tiempo, mantuvo a todo el mundo en vilo, analizando cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales en busca de una pista, una confirmación. Y cuando finalmente lo hicieron, fue una explosión de alegría para todos sus fans. Pero aunque su relación ya no esté vigente, el cariño y la admiración por ellos como individuos y como la pareja que fueron, persiste. Por eso hoy vamos a hablar de un momento en particular, un instante, según fuentes cercanas a Hande Erçel, que le robó el corazón y que marcó un punto de inflexión en su relación con Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio. ¿De qué momento estamos hablando? ¿Qué fue lo que hizo Kerem que conquistó por completo a Hande? Acompáñenme en este viaje lleno de detalles, rumores y, por supuesto, mucho amor. Para entender este momento clave, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, específicamente a los inicios de su relación, cuando protagonizaban la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air para nosotros. La química entre Eda y Serkan, sus personajes, era innegable, traspasaba la pantalla y se convertía en un tema de conversación constante. Todo el mundo se preguntaba si esa chispa que veíamos en la televisión era real. Hande y Kerem, por su parte, mantenían un perfil bajo, aunque las constantes muestras de afecto y las miradas cómplices eran imposibles de ignorar. Los fans, convertidos en verdaderos detectives, analizaban cada entrevista, cada interacción pública, cada foto que compartían en sus redes sociales. Y las pruebas eran cada vez más evidentes, había algo más que una simple amistad entre ellos. Las redes sociales se inundaban de comentarios, análisis exhaustivos de cada gesto, cada mirada. Los fans creaban cuentas dedicadas exclusivamente a desentrañar el misterio de su relación. Editaban vídeos comparando escenas de la serie con momentos fuera del set, buscando similitudes y conexiones. La Erken Fandom, como se les llegó a conocer cariñosamente, era una fuerza imparable. Pero, ¿cuál fue ese instante mágico que marcó la diferencia? Según una fuente cercana a Hande, que prefirió mantener el anonimato, fue durante un viaje benéfico que realizaron a un pueblo en Turquía. Ambos se involucraron activamente en la organización de este evento, dedicando tiempo y esfuerzo para llevar alegría y ayuda a las personas que más lo necesitaban. Este viaje no era una simple sesión de fotos para mostrar su lado filantrópico. No, en absoluto. Según la fuente, tanto Hande como Kerem se tomaron muy en serio su papel en la organización y ejecución del evento. Participaron en la planificación, la recaudación de fondos e incluso en la compra y distribución de los bienes. Querían asegurarse de que la ayuda llegara directamente a quienes más la necesitaban. Durante este viaje, Hande pudo ver un lado de Kerem que la impactó profundamente. No era solo el galán de televisión, el actor talentoso o el chico divertido que conocía. Vio a un hombre con un gran corazón, genuinamente preocupado por el bienestar de los demás, dispuesto a ensuciarse las manos y a trabajar incansablemente para hacer una diferencia en la vida de las personas. La fuente cuenta que Hande quedó particularmente impresionada por la forma en que Kerem interactuaba con los niños del pueblo. Se sentaba a jugar con ellos, les contaba historias, los hacía reír. No había poses ni pretensiones, era simplemente Kerem siendo el mismo, un ser humano empático y compasivo. Era evidente que disfrutaba sinceramente de la compañía de los niños y que conectaba con ellos a un nivel profundo. Se involucraba en sus juegos, preguntaba por sus sueños y aspiraciones, y les hacía sentir valorados y escuchados. Hande observaba con admiración cómo Kerem iluminaba los rostros de los niños con su alegría y positividad. Era una faceta de él que no había visto antes, y le encantaba. Un momento en particular quedó grabado en la memoria de Hande. Uno de los niños del pueblo, un niño tímido y reservado, se acercó a Kerem y le regaló una flor silvestre que había recogido en el campo. Kerem, con una sonrisa radiante, aceptó la flor y la colocó cuidadosamente en el bolsillo de su camisa. Este pequeño gesto, esta muestra de humildad y gratitud, conmovió profundamente a Hande. No era una flor costosa o exótica, sino una simple flor silvestre, un símbolo de la belleza y la inocencia de la naturaleza.
Pero para el niño, era un regalo valioso, una muestra de su cariño y admiración por Kerem. Y la forma en que Kerem lo recibió con tanta gratitud y respeto, demostró su humildad y su capacidad para apreciar las pequeñas cosas de la vida. Ande observó la escena desde la distancia, sintiendo una oleada de emociones. Vio la conexión entre Kerem y el niño, la pureza de su interacción, y se dio cuenta de que Kerem era mucho más que un actor famoso. Era un ser humano excepcional, con un corazón generoso y una alma bondadosa. Fue en ese momento, según la fuente, cuando Ande se dio cuenta de que Kerem era mucho más que una cara bonita o un actor famoso. Vio en él a una persona con valores sólidos, un hombre de buen corazón, alguien con quien podía compartir sus sueños, sus miedos y sus aspiraciones. Fue en ese instante cuando se dio cuenta de que se estaba enamorando de él. La fuente también reveló que, después de ese momento, Ande comenzó a ver a Kerem con otros ojos. Ya no lo veía solo como un compañero de trabajo o un amigo, sino como alguien especial, alguien que la inspiraba y la desafiaba a ser una mejor persona. Empezó a prestar más atención a sus acciones, a sus palabras, a sus gestos, y se dio cuenta de que Kerem era todo lo que siempre había buscado en una pareja. Este viaje benéfico, lejos de los reflectores y la atención mediática, les permitió conectar a un nivel mucho más profundo. Compartieron experiencias, superaron desafíos y se apoyaron mutuamente. Fue un momento crucial en su relación, un punto de inflexión que los unió aún más. Trabajaron juntos para organizar la distribución de alimentos y ropa, ayudaron a renovar una escuela local y participaron en actividades recreativas con los niños. A pesar del cansancio y las dificultades, ambos se mantuvieron optimistas y motivados, impulsados por su deseo de ayudar a los demás. Después de este viaje, su relación se hizo más seria y formal. Aunque seguían siendo discretos, ya no ocultaban sus sentimientos. Se les veía juntos más a menudo, compartiendo cenas románticas, paseos por la playa y viajes a lugares exóticos. Las miradas cómplices y las sonrisas tímidas se hicieron más frecuentes. Los abrazos y los gestos cariñosos ya no eran solo para las cámaras, sino una expresión genuina de su amor. La Erkem Fandom estaba en éxtasis, celebrando cada pequeña señal de su romance. Finalmente, la confirmación oficial llegó durante un viaje a las Maldivas. Compartieron fotos en sus redes sociales, mostrando su amor y felicidad al mundo. Fue un momento de gran alegría para sus fans, que habían estado esperando este anuncio durante mucho tiempo. Las fotos de Ande y Kerem en las Maldivas se volvieron virales en cuestión de minutos. Los fans inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación y apoyo. La noticia de su romance fue celebrada en todo el mundo, y la Erkem Fandom se sintió recompensada por su lealtad y paciencia. La relación de Ande Ercel y Kerem Bürsin fue un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes talentosos, enamorados y exitosos, que compartieron una historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Aunque su relación haya llegado a su fin, el recuerdo de su amor perdura en la memoria de sus fans. A pesar de su separación, el cariño y la admiración por Ande y Kerem como individuos y como profesionales siguen intactos. Sus fans siguen apoyando sus carreras y esperando con ansias sus nuevos proyectos. La Erkem Fandom, aunque triste por el fin de su relación, sigue unida y celebrando el amor que compartieron. Y ese instante, ese pequeño gesto de Kerem con el niño y la flor, quedará grabado para siempre en el corazón de Ande como el momento en que supo que había encontrado a su media naranja, a su alma gemela. Una prueba de que el amor verdadero se encuentra en los pequeños detalles, en los gestos de bondad y en la conexión genuina entre dos personas. Un recordatorio de que la verdadera belleza reside en el interior, en la bondad, la humildad y la compasión. Y que el amor verdadero no se basa en la fama, la fortuna o la apariencia, sino en la conexión del alma, el respeto mutuo y el deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado conociendo este pequeño detalle de la relación entre Ande Ercel y Kerem Bürsin. Recordamos que, según fuentes cercanas a Ande, fue ese instante durante un viaje benéfico, donde Kerem demostró su genuina bondad y conexión con los niños, lo que realmente le robó el corazón. Vimos como un simple gesto, como aceptar una flor de un niño, puede ser tan significativo y revelar la verdadera esencia de una persona. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de chismes y detalles sobre nuestras celebridades favoritas. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este momento? ¿Creen que los pequeños gestos son importantes en una relación?
Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. ¿Tienen alguna experiencia similar que quieran compartir? ¿Algún momento especial que les haya hecho darse cuenta de que estaban enamorados? No duden en contarnos sus historias en los comentarios. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor está en los pequeños detalles.